Buenas noches, yo soy Juan Camilo Holguín, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Hoy el tema es de trascendencia regional y por qué no nacional, cuando hablamos de un proyecto que pretende entregarle el 17% de la energía al país. Les hablo de la noticia de hoy, las medidas cautelares que fueron ordenadas por la Contraloría General de la República por presunta responsabilidad fiscal en el caso de los contratistas del proyecto hidroeléctrico Ituango. Por eso hemos invitado el día de hoy a Más Allá de la Noticia a Santiago Tres Palacios. Él es abogado experto. Abogado, bienvenido y gracias por acompañarnos. Camilo, cordial saludo para ti y por supuesto para todos los medellinenses que nos reciben en sus hogares. Para mí es un honor esta oportunidad de poder aclarar en lo que podamos este asunto. Bueno, pues justamente eso es lo que pretendemos hoy. ¿Cuáles son, digamos, las implicaciones, cuáles son las consecuencias para las partes involucradas en este proceso, pero también cuáles son las consecuencias, sobre todo para el proyecto, uno de los más importantes en materia de infraestructura para el país? Y vamos a desmenuzar esto de a poquitos y yo quisiera empezar con preguntas que seguramente se hace la ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué son las medidas cautelares? Una medida cautelar, Camilo, para explicarlo de la manera más sencilla que podamos, es una decisión que se toma de carácter preliminar, antes de que haya una decisión definitiva en un proceso. El objetivo de estas medidas cautelares es que en caso de que haya una decisión de fondo, esa decisión no sirva para pegar en la nevera, no sea un simple adorno, sino que se pueda hacer efectiva. Para poner un ejemplo que en los hogares comprendamos todos, cuando yo demando a alguien para que me dé un dinero, yo pido como medida cautelar que le embarguen un bien para que, si él no me quiere pagar, rematemos ese bien, o que le congele, entre comillas, el término jurídico sería embargar, que le embarguen las cuentas bancarias para que, si yo le gano a Camilo la demanda, pues de ese dinero me paguen. Pues de lo contrario, mientras se acaba el proceso, usted se queda sin dinero y mi demanda no sirve sino como adorno. Listo. El otro término que podría parecer, digamos, ajeno a las personas es un proceso de responsabilidad fiscal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Muy importante, Camilo. Estas son medidas cautelares dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. ¿Qué es un proceso de esta naturaleza? El Estado, cuando va a vigilar a las entidades y a las personas, tiene distintos controles que realiza. Uno es el control disciplinario, otro es el control penal que se realiza a las personas que cometen delito, pero otro es el control fiscal, en el cual verifica cuando hay detrimentos patrimoniales que afecten al Estado y busca que los gestores fiscales, que no son otros que los que manejan el dinero del Estado, que lo invierten, que lo ejecutan, que lo desarrollan y que lo supervisan, cuando este dinero, digamos, se pierde, cuando hay un detrimento patrimonial. Y cuando se configuran esos elementos, es decir, gestión fiscal, un detrimento patrimonial, una unión entre la gestión y ese detrimento, y el dolo o la culpa grave, para que lo entendamos, un grave descuido por parte del funcionario, se entra a declarar la responsabilidad fiscal y a resarcir el patrimonio del Estado. Esto es muy importante. No es un proceso con la finalidad de declarar si era un buen o mal gobernante, si era un buen o mal administrador. No tiene carácter sancionatorio, sino para resarcir el perjuicio económico causado a la administración pública, en este caso al fisco. Bueno, pues en este caso el presunto detrimento patrimonial estaría rondando los 4 billones de pesos precisamente por el proyecto hidroeléctrico Ituango. Pero para que entremos más en contexto, vamos a ver entonces qué dicen los autos de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República informó mediante un auto emitido el pasado 12 de abril que solicitó el embargo de las cuentas bancarias de los contratistas del proyecto Hidroituango, puntualmente de Integral. En un auto enviado a GNB Sudameris se solicita el embargo de la cuenta bancaria de Integral por el presunto detrimento patrimonial de 4 billones en el caso de Hidroituango. La empresa fue la encargada de hacer el diseño de la obra del proyecto hidroeléctrico. El documento completo expone que, además, se decretan medidas cautelares en contra de Integral S.A. dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal y señala a otros presuntos responsables fiscales como los exgerentes Federico José Restrepo Posada y Juan Esteban Calle, a los exgobernadores de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y Sergio Fajardo, así como al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, entre otros. También figuran empresas con presunta responsabilidad fiscal, como los integrantes del consorcio CCC Ituango, Constructora Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H., el consorcio de túneles de Ituango FS, así como Ferrovial Agromán Chile y Sainc Ingenieros y Constructores. También tendrían responsabilidad, según la Contraloría. El auto señala a terceros que serían civilmente responsables como Mafre Seguros Generales, Suramericana, AXA Colpatria y SBS Seguros Colombia.
En el auto se advierte a las entidades financieras informar acerca del registro y aplicación de la medida cautelar decretada y de consignar los dineros retenidos dentro de los 3 días siguientes al recibo de la comunicación, so pena de la imposición de las sanciones legales y administrativas que correspondan derivadas de su incumplimiento. Según la Contraloría, algunos bienes inmuebles de propiedad de Integral también serán embargados. Bien, ya vimos que decía entonces ese auto entregado por parte de la Contraloría. Entendimos también, abogado, que es un proceso de responsabilidad fiscal y que es una medida cautelar. Puntualmente, ¿cuáles son las medidas cautelares que entrega entonces la Contraloría para este caso? Bueno, hasta el momento se ha filtrado una, que es la medida cautelar en contra de Integral y en la cual se embargan las cuentas bancarias que tendría esta persona jurídica y además algunos bienes que estarían dentro del departamento de Antioquia a nombre de ella. Se ha ido filtrando que existirían otras medidas cautelares del mismo tenor en contra de los demás contratistas que intervienen y se ha mencionado que quizá contra las personas naturales allí involucradas, que son los exdirectivos de las entidades tanto territoriales como de empresas públicas de Medellín, que habrían con su conducta posiblemente causado un detrimento patrimonial. Es muy importante saber que estamos apenas en una etapa de investigación, no es que la Contraloría esté afirmando todavía nada, simplemente para las averiguaciones que está realizando considera oportuno que para salvaguardar la finalidad de resarcimiento, es decir, para que el posible fallo de responsabilidad fiscal no se quede en el aire, decide unas medidas cautelares para, digamos, tener la suficiente, y vea la expresión, cautela en caso de que el fallo sea favorable a los intereses patrimoniales del Estado, desfavorable a estos particulares y a las personas allí involucradas. Bien, pues a raíz de esas averiguaciones que adelanta el ente regulador, vamos a conocer dentro de esas principales reacciones que se dieron apenas conocimos la noticia, qué dijo el gerente de EPM, el nuevo gerente de EPM que se posesionó hace pocos días. Él asegura que la información aún es preliminar respecto a lo que dice la Contraloría y también aseguró que el compromiso ahora de todos los entes involucrados es sacar adelante el proyecto hidroeléctrico Ituango. Esto fue lo que dijo el gerente de EPM. Activar también una serie de reuniones de alto nivel con el Gobierno Nacional, con entes de control, respetando su autonomía y sus funciones y sus facultades, también de poder entender el estado de los procesos, los tiempos de los mismos y también que nosotros tengamos la oportunidad de comentar una vez terminemos los análisis, que repito no se han culminado, si podría haber implicaciones para el proyecto en su temporalidad, continuidad y seguridad. En este punto de la entrevista, abogado, llega una palabra trascendental para este caso y son las consecuencias. Inicialmente, vamos a ver consecuencias de muchas partes, ¿cierto? Pero inicialmente yo quisiera conocer cuáles serían las consecuencias para estas empresas involucradas en este presunto caso de responsabilidad fiscal. Bueno, la consecuencia inmediata y más evidente para ellas es que los bienes que sean embargados, una vez se haga efectiva la medida, que esto es muy importante aclararlo, uno cuando hay un auto de esta naturaleza en estos procesos, tiene 5 días para entablar un recurso que se llama reposición, es decir, decirle al funcionario que acaba de decretar la medida, oiga, piénselo bien, puede haber un daño que usted no está previendo, puede haber otra forma de garantizar esto o la decisión no debía ser tan apresurada, es decir, una oportunidad para que las personas que se van a embargar, que se van a afectar, puedan oponerse a esto y tienen 5 días para establecerlo y la Contraloría 2 meses para responder si le asiste o no la razón y durante esos 2 meses pues queda como en suspenso la ejecutorialidad de esto, es decir, vamos como esperando para ver si sí queda en firme el embargo o no. Sin embargo, valga la cacofonía de utilizar 2 veces la misma palabra, en esta clase de trámites la consecuencia inmediata es la no posibilidad de utilizar los recursos guardados en esas cuentas bancarias y la no posibilidad de enajenar los bienes inmuebles, es decir, si hubo un lote que allí se embarga, que se mencionan varios inmuebles, no sabemos si son lotes, apartamentos, casas o simplemente terrenos, ellos no pueden ni venderlos ni hacer ningún acto de disposición del dominio sobre estos y sobre las cuentas bancarias usted las tiene, muy bonito, el número está a su nombre, toda la plata que allí entra sigue ingresando, pero usted no puede sacar un solo peso. Bueno, pues mientras sucede todo esto, pasan esos 5 días para que ellos puedan hacer apelar ese recurso de reposición, pues también ha dicho el gerente de Empresas Públicas de Medellín que la empresa no se pronunciará más y que cuando lo haga pues es porque ya el proceso está bien adelantado y que lo harán a través de los canales oficiales. Pues evidentemente esto genera inconvenientes para los ejecutores del proyecto que pueden tener repercusiones
en el proyecto como tal y en los planes que traemos como empresa. En esta reunión que se conversó sobre, y hay un acuerdo en que la información es muy preliminar, ¿sí?, que está en análisis por parte de cada uno de los grupos jurídicos, también de los grupos de interés de cada uno de los actores, y que evidentemente merece un análisis posterior para determinar cada una de las consecuencias respecto de las empresas que están aquí vinculadas y también respecto al proyecto. Estamos hablando de un proyecto muy importante que está en medio de esta situación, es el proyecto hidroeléctrico Ituango. La siguiente pregunta, abogado, es: ¿usted cree que el gobierno nacional debería intervenir justamente cuando estamos hablando de cerca de 4 billones de pesos? A ver, eso es un proyecto que tiene una indudable importancia nacional por la cantidad de flujo energético que dependerá, o de generación energética que dependerá del éxito del mismo. Sin embargo, aquí la pregunta no es si podría, sino si está facultado para poder intervenir. Y la respuesta es preliminarmente no. El órgano autónomo llamado Contraloría no depende de la Presidencia de la República. Es un órgano, digamos, diferente a la Presidencia del Poder Ejecutivo. No depende del presidente. El presidente no puede llamar y contrarrestar la orden ni mediar dentro de este conflicto. ¿Qué podría hacer el Poder Ejecutivo, la Presidencia? A través, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, establecer o entablar algún recurso o acción mejor extraordinaria en contra de esta decisión. Algún día ocurrió ello con una represa que una acción popular, un juez había decidido suspender su construcción, y el gobierno nacional, por considerar que esta represa era importante para, digamos, el abastecimiento energético del país, puso una tutela, y la tutela fue fallada a favor del gobierno nacional. Pero no es así como que él pueda intervenir directamente, llamar a la Contraloría, decidir como si fuese un asunto de sus ministros. Obviamente, por la importancia y trascendencia del proyecto, sí debemos buscar salidas. Por ejemplo, creo que fue muy prudente el señor gerente de Empresas Públicas de Medellín. Tenemos que buscar todos cómo salvar el proyecto, ocurra lo que ocurra, que no quiere decir que los posibles responsables pues no tengan que resarcir el perjuicio que hayan causado. Sigamos hablando de las consecuencias. Consecuencias puntualmente para el proyecto hidroeléctrico Ituango. Ahí ya son consecuencias indirectas que en este momento nos toca, digamos, anticipar un poquito lucubradamente, como una suposición, porque no sabemos si los contratistas en efecto ven afectada su capacidad de gestión para elaborar la obra. Puede que las cuentas congeladas, que en verdad son pues cuentas embargadas, no sean necesarias para la ejecución del contrato por parte de ellos, como puede que se vea afectada lo que se conoce como liquidez, la capacidad que tienen monetaria, y que vean interrumpida su posibilidad de seguir adelante. Aquí lo que se intenta hacer, y creo que de nuevo es muy prudente el señor gerente, o lo que se debe hacer es prever los distintos escenarios y buscar, si ocurre A, salir con B, si ocurre C, salir con D. Es decir, un plan estratégico de la gestión del riesgo, en este caso, que podría ocasionar esto, y exponérselo posiblemente a la Contraloría en el recurso de reposición y decirle: vea, hay otras formas de garantizar esto, yo le puedo ofrecer una póliza de seguro, o puede usted embargar estos bienes y dejarme a mí la suficiente caja para poderlo seguir ejecutando y evitando un mal mayor. Ahorita hablamos justamente, abogado, del papel que tendrían las aseguradoras en todos estos procesos. Mientras tanto, veamos también otras reacciones que se dieron a conocer pues luego de la noticia de la Contraloría. Vemos entonces el trino del alcalde Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter. Dice: Contraloría ha embargado cuentas de algunos contratistas de Hidroituango en el marco del proceso de responsabilidad fiscal. Dice el alcalde: desde el año pasado, EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios. Lo que queda claro ahí es que se le va a dar prioridad al proyecto. Y cuando hablamos justamente del proyecto hidroeléctrico Ituango, también tenemos que hablar de las cerca de 160.000 personas que están involucradas aguas abajo y aguas arriba del proyecto. Hablemos un poco también de cuáles podrían ser las consecuencias para esas personas. Ahí ya, entonces, directamente se han congelado las cuentas o la disposición sobre los dineros allí consignados. Indirectamente hay que ver si los contratistas con ello pierden la capacidad para seguir ejecutando la obra, y más indirectamente es las familias que se encuentran río arriba y río abajo, que ambas pueden ser afectadas, cuál sería el impacto mediato o inmediato que esto le ocasionaría. Y allí creo que es consecuente lo manifestado por el señor alcalde, quien manifiesta tener la previsión de los distintos escenarios que se pueden presentar, y tiene que haber, por supuesto, una evaluación efectiva de los riesgos en los que se encuentran estas comunidades para poder mitigar las contingencias que en contra de ellos se puedan presentar. Hagamos una pequeña pausa, abogado, aquí en Más Allá de la Noticia, pero en segundos, tan solo segundos, vamos a regresar con el análisis de esta importante noticia. Ya volvemos.
Estás viendo Más allá de la noticia. Nos remitimos al occidente de Medellín, justo a una calle que quizás solo quienes saben de fútbol saben que es llamada Avenida Centenario. El nombre de la Avenida Centenario surgió el 15 de mayo de 2013, cuando la administración municipal quiso rendirle homenaje a uno de los clubes de fútbol más importantes de la ciudad, el Deportivo Independiente Medellín, que para esas fechas celebraba sus 100 años de trayectoria. Esto es Medellín me enamora. Miércoles 8:30 por Telemedellín. Aquí te ves. ¿Sabe usted cuáles son los derechos de los privados de la libertad en Colombia? Conversemos este jueves, 22 de abril, en Alodoc. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Buche, el más pesado. ¡Oh! Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Jay Tobone y los quiero invitar para que no se pierdan Medellín Urbana por Telemedellín. Todos los viernes a las 9 p.m. No se lo pierdan, porque por Telemedellín aquí te ves. Donde estés, aquí en la calle me conecto con lo sano. Se respira el arte en el Medellín urbano. Cultura para el pueblo, para el fútbol, para el barrio. Hoy en la pantalla se abre el escenario. Yo, Medellín urbano. Lo que sucede minuto a minuto. Las noticias más relevantes del mundo. Las encuentras en Panorama Internacional. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Más allá de la noticia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Más allá de la noticia. Hoy estamos hablando de la mano de los expertos de la noticia que se dio a conocer el día de hoy sobre las medidas cautelares ordenadas por la Contraloría General de la Nación en el proceso de presunta responsabilidad fiscal de los contratistas, quienes además están siendo investigados por la ejecución del proyecto hidroeléctrico Ituango. Vamos a hablar ahora, abogado, de un tema muy importante. Usted ahora mencionaba por encima que una de las medidas, digamos, para mitigar o amortiguar la situación tendría que ver con constituir una caución o una garantía por parte, ¿cierto?, para la Contraloría, a favor de la Contraloría, pero estamos hablando de 4 billones de pesos. Desde su opinión, ¿usted considera que esto sí va a ser efectivo teniendo en cuenta la posición de las aseguradoras? Camilo, entonces las salidas son, primero el recurso de reposición para que la Contraloría reconsidere. De 5 días. Tiene 5 días para establecerlo y 2 meses para responder la Contraloría. Después de ello, examinarla una acción como la tutela, que es para salvaguardar derechos fundamentales y para evitar un perjuicio irremediable, en este caso pues la desfinanciación de los contratistas que deben llevar a cabo el proyecto, y como tercero solicitar el levantamiento de la medida cautelar, ofreciendo que en reemplazo de esa medida cautelar nos valgan una póliza de seguro, es decir, va el contratista, busca una entidad aseguradora o reaseguradora que cubra el monto que le ha sido embargado en caso de obtener un fallo en contra. Esta opción, la verdad, es bastante difícil por el monto que aquí está involucrado. Es difícil que una aseguradora pues vaya a garantizar un monto de esta naturaleza, y por lo tanto creo yo que los contratistas deberían buscar la vía o del recurso de reposición para buscar, digamos, convencer a la Contraloría, o eventualmente un recurso extraordinario, que en este caso es una acción, pero para que las personas nos comprendan, un recurso como es acudir a la acción de tutela. Implicaciones, otra palabra importante que pues se me ha venido a la mente en medio de todo este proceso, e invito a todos los televidentes a que veamos el siguiente informe sobre las implicaciones que podría tener esta noticia para empresas públicas de Medellín. El 19 de abril de 2021, la Contraloría Interseccional 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales comunicó la solicitud de embargo al sistema financiero en contra de la compañía constructora Integral.
La Contraloría General de la Nación tomó estas medidas cautelares, llevando a cabo el proceso que se describe como responsabilidad fiscal al caso, y se asume que este sería el proceso que se debe realizar ante un caso llevado a la justicia. Esta solicitud exige el registro de embargo y la retención de dineros que se lleguen a depositar en cuentas bancarias vinculadas al ser objeto de investigación fiscal. Según las empresas de servicios públicos de Medellín, como empresa no hacen parte del proceso y han recibido notificación ni embargo de sus cuentas. En este caso, EPM en este momento no está en capacidad de informar si estas medidas de la Contraloría surtirían algún efecto para la empresa. Por otro lado, el abogado José Vicente Sánchez dio a conocer las posibles implicaciones que conllevarían la decisión por parte de la Contraloría General de la Nación al determinar esta medida cautelar. La Contraloría General de la Nación, a través de su funcionaria anticorrupción, doctora Juliana Velasco, acaba de embargar todos los bienes y las cuentas de Integral S.A., empresa encargada de los proyectos de Hidroituango, por posible corrupción, por valor cercano a los 4.200.000.000.000 de pesos. No obsta que al terminar esta investigación, si es posible, la Procuraduría envíe copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación si hubiere en este proceso delitos que investigar. Abogado, tenemos entonces para las empresas contratistas involucrados en todo este proceso recurso de reposición, tenemos póliza y tenemos también pues lo que ha dicho todo lo que tiene que ver con el tema de las aseguradoras. ¿Qué pasa si ninguno de estos procesos surte efecto? ¿Qué pasa con las cuentas embargadas? Así es, Camilo. Ahí ya sería el peor de los escenarios para los contratistas. Las cuentas permanecerán embargadas mientras la autoridad fiscal decida lo contrario, y la finalidad de este dinero sería resarcir el patrimonio público en caso de que sean hallados patrimonialmente o mejor fiscalmente responsables. Al final lo que podría decir la Contraloría es: ustedes no son fiscalmente responsables, hubo cierto detrimento pero no hubo dolo o culpa grave, o no hubo detrimento, o ustedes no eran gestores fiscales, o no hubo nexo causal. Es decir, falta uno de los elementos esenciales para poder declarar la responsabilidad fiscal, y en ese caso digamos que ya se descongelarían las cuentas y seguiríamos para adelante. En caso que sean hallados fiscalmente responsables, el dinero que se encuentre en esas cuentas iría a resarcir el patrimonio del Estado. Pues justamente esas serían las medidas o la vía para poder recuperar esos 4 billones de pesos. Hay otras reacciones también que se dieron a conocer, en este caso del diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, Rubén Darío Callejas. Bueno, primero resaltar que los organismos competentes vienen cada uno realizando todas las actuaciones de carácter legal que tienen que ejercer. Segundo, también recalcar que son las empresas hoy que están cuestionadas por la Contraloría General de la Nación, son presuntos responsables. Tercero, recalcar que Empresas Públicas de Medellín no se ve inmerso en ninguna de estas acciones en contra de EPM. Y cuarto, llamar por parte del Departamento de Antioquia y la Asamblea Departamental a todos los constructores del proyecto y a todos los socios para que terminen el mismo y nosotros podamos tener una generación de energía en el año 2022 para poder complementar y apalancar los planes de desarrollo tanto el municipio de Medellín como el departamento de Antioquia. Bien, diversas reacciones. Ya para ir finalizando entonces y que los ciudadanos entiendan, abogado, ¿qué sigue en este proceso? Camilo y televidentes, no, aquí lo que sigue es mantener la calma. La ciudadanía tiene que estar confiada en que las autoridades encontrarán las alternativas, que el proyecto tiene que salir adelante, que EPM saldrá fortalecida. No llamar al pánico. Digamos que la noticia con la que nos despertamos hoy era bastante dramática y era: han embargado las cuentas de Empresas Públicas de Medellín, y vea usted que transcurrieron unos cuantos minutos y resultó que era todo lo contrario. Se embargan las cuentas de unos terceros para salvaguardar el patrimonio de Empresas Públicas de Medellín. El llamado es a la calma, a la confianza, y por supuesto que encontraremos las alternativas para que todo salga muy bien, y debemos confiar en que nuestros líderes tomarán las decisiones adecuadas, como lo ha señalado el señor alcalde. Y que salga adelante el proyecto hidroeléctrico Ituango, que es uno de los más importantes, que es referente a nivel nacional en el departamento de Antioquia y que pretende entregarle el 17% de la energía a todo el país. Abogado, gracias por acompañarnos. Camilo, muchas gracias a ti y a todos los medellinenses por la oportunidad de estar en sus hogares. Muchas gracias también a los televidentes por acompañarnos en este espacio de Más Allá de la Noticia. Por ahora los dejamos, pero los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Buenas noches.